Muy buenas noches a todos los presentes. Primero que todo, muchas gracias por estar presentes, por estar escuchando estas ponencias. Gracias a los oradores anteriores, realmente inspiradoras la forma en la cual comparten sus ideas y sus propias ideas. Espero que poder estar a la altura finalmente. Bien, mi ponencia se llama Discurso generador de psicopatía social. Es una ponencia que se desarrolla en el contexto de mis clases de pensamiento crítico en la universidad en que trabajo en Chile y tiene que ver con explicar la relevancia del discurso. Como verán, creo que el discurso es capaz incluso de desnaturalizarnos, es decir, de presentarnos realidades que no son tales, ¿verdad? Y en función de eso poder modificar nuestras conductas. Para comenzar, vamos a plantear la siguiente pregunta, y espero que no piensen que estoy al menos tan loco, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente. Cada uno de ustedes, de las personas que están escuchando, ¿han matado a una persona? No, ¿verdad? Bien, no han matado a una persona. ¿Pero matarían a una persona? ¿Matarían a aquel que está sentado a su lado en este momento? Al menos en la mayoría de los casos no, ¿verdad? Y pareciera ser que la pregunta es bastante extraña. No, de hecho es algo que venía pensando hace mucho tiempo. Bien, pero esa pregunta, que parece un tanto extraña, deja de ser extraña cuando yo les digo lo siguiente. ¿Matarían a una persona por defenderse? ¿O por defender a su familia, por ejemplo, a su hijo, o sus hijos, sus padres, sus hermanos? ¿Matarían a una persona por proteger a sus seres queridos, a los más cercanos? Ahí la pregunta deja, ¿verdad?, de ser tan extraña. Y no, si en realidad pareciera normal, porque parece ser lo propio del ser humano. Y de ahí podríamos variar y hacer la siguiente pregunta, una menos extraña. ¿Matarían ustedes o han matado ustedes a una araña? ¿Matarían una araña? Hay muchos mueven la cabeza, sí, yo la mataría, antes de que se acerque. Pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando les pregunto si matarían a una persona, todos me dicen no, con espanto, al menos a priori, ¿verdad? Y después cuando les digo si matarían a una araña, de inmediato me dicen que sí? No, es que la respuesta, ¿verdad? Y al menos la experiencia me demuestra eso, la respuesta es que la araña no es persona. Y las personas no matamos a otras personas, o al menos no matamos a otras personas en una situación de normalidad, ¿verdad? ¿Y por qué no matamos a otras personas? Porque en la medida que las reconozco como un yo, las otras personas, los individuos de la especie humana, por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, tienen dignidad. Y la dignidad es el origen, además de todos los derechos del ser humano. No andaríamos matando a otras personas, en cambio es normal, o pareciera ser normal para la mayoría de la sociedad al menos, que las personas sí maten animales, por ejemplo para alimentarse, por ejemplo para protegerse, etc. Pero bien, eso es cuestionable, me parece, porque a lo largo de la historia, muchos individuos de la especie humana no han sido considerados personas. Y vemos el ejemplo desde los griegos, incluso muchísimo antes, ¿verdad?, donde las personas que eran distintos a mí eran considerados esclavos. O, por ejemplo, algo que nos toca en Latinoamérica, creo que parece válido afirmar que se realizó el homicidio progresivo y sistemático de indígenas en América en función de que el conquistador tenía al parecer una calidad distinta. De hecho, si el indígena, ¿verdad?, no aceptaba al rey, entonces no aceptaba a Dios que había puesto al rey, no tenía un alma como la mía al menos, ¿verdad? O incluso después, tiempo después, ¿verdad? Recordemos el Holocausto judío, donde el nazi era distinto, ¿verdad?, al judío, todavía no, donde el nazi era distinto al judío, ¿verdad? Y como era distinto al judío, pues perfectamente podrían generarse todas las atrocidades que se generaban. Y ojo, no estoy haciendo acá proselitismo político, ni cultural, ni religioso, de ninguna índole, solamente cito el Holocausto judío por ser, para la mayoría del occidente al menos, una tragedia, ¿verdad?, aceptada, un genocidio. Bien, pero en todos estos casos, sostengo, tenían algo en común. Los grandes genocidios, al menos todos los que yo he estudiado, tienen algo en común. Y es un discurso. Un discurso que nos presenta a un otro y que nos presenta, además, ¿verdad?, a un otro peligroso.
Hoy en día, ¿será relevante la discusión respecto de si el otro es persona o no es persona? Ya no andamos matando indígenas, ¿verdad? Ya no nos andamos matando entre nosotros, ¿o sí? ¿El feto será persona? Pero bien, no vamos a responder esa pregunta ahora. Vamos a hacer otras preguntas y aquí, no, todavía no. Y aquí es donde pasamos a analizar conceptos, ¿verdad?, que son relevantes para entender esta ponencia, como son agresividad y violencia. Según la doctrina, tanto agresividad como violencia son una serie de reacciones encaminadas a dañar a otro. La diferencia es que la agresividad es natural. Dice algunos autores, ¿verdad?, que la agresividad es pura biología. Mientras que la violencia no, la violencia es aprendida. La violencia implica una decisión. Porque la agresividad es natural para protegerme o para proteger a la especie. Y se activa o se inhibe en función de estímulos muy específicos. Es por eso que no ando por la vida pensando que voy a matar al que está a mi lado. Pero si amenaza mi integridad o si amenaza la integridad de mi familia, por ejemplo, parece más razonable pensar que podría al menos desplegar una serie de conductas dañinas contra él. Pero bien, ahora sí, por favor, la imagen. Decíamos que hay una serie de estímulos. Como vemos en esa lámina, ¿verdad? Esos lobos nosotros desde ya sabemos que van a pelear. Y sabemos que van a pelear porque han desarrollado una serie, o están desarrollando, ¿verdad?, una serie de actitudes que demuestran que van a ser agresivos. Los pelos de los lomos erizados para verse más grandes, como sucede habitualmente en el reino animal, mostrando los colmillos, el ceño fruncido, con una mirada fija y además disminuyendo un área de peligro. Y además en una posición de alerta donde pueden rápidamente comenzar a agredir o rápidamente defenderse. Bien, pero en la siguiente lámina vemos todo lo contrario. Habiéndose ya realizado la pelea, uno de ellos se recuesta sobre sus lomos, abre sus patas y orina sobre sus genitales, permitiendo que el otro lobo olfatee sus genitales. Ese es un estímulo inhibidor de la violencia. Lo que está haciendo el lobo rendido es entregar, ¿verdad?, exponer la parte más delicada de su cuerpo y ante la cual no tiene defensa. Ese es un estímulo que el lobo vencedor entiende y se va. Lo mismo pasa con los seres humanos. Nosotros también actuamos en función de estímulos generadores o que activan la violencia y estímulos inhibidores de la agresividad. Estímulos que activan la agresividad o inhiben la agresividad. Hay una serie de estímulos. Si yo voy caminando por la calle, ¿verdad?, y alguien me empuja, lo miro y me dice, disculpa. Ya. Ahora, si voy caminando, lo empujo, ¿verdad? Me empuja, me mira y me dice, bueno, ¿y qué pasa? Ahí cambia un poco la cosa y probablemente mi reacción no sea la misma, ¿verdad? Y es que esos estímulos nos gobiernan y esos estímulos, como animales que somos, dirigen nuestras acciones. Es posible saber que una pareja está discutiendo por esos estímulos precisamente. Sin escuchar ninguna palabra de una pareja que está discutiendo lejos, yo puedo saber que están discutiendo por su forma, ¿verdad? Están agresivos, están mirándose con el ceño fruncido, en una posición de alerta, con las manos empuñadas, porque mis manos que sirven para levantar peso o para tomar con precisión también se convierten en un arma contundente. Y hay otros estímulos. Probablemente si en la misma relación o en la misma discusión uno de ellos se pone a llorar, probablemente el otro se aleje, ¿verdad? Ahí tenemos estímulos inhibidores de la agresividad. Tenemos más estímulos inhibidores de la agresividad, pero aún así hay otras personas, ¿verdad?, que están preparadas para no procesar esos estímulos, que esos estímulos no son relevantes para ellos. Algunos, ¿verdad?, porque tienen un daño fisiológico, otros, creo yo, por el discurso. Y así pasamos al siguiente concepto, psicopatía. Se dice que el psicópata es manipulador, ¿verdad?, es egoísta, se preocupa solo de sí mismo y no puede ser empático. El psicópata no puede ponerse en el lugar del otro. El psicópata no procesa los estímulos inhibidores de la agresividad del otro. Y es por eso que un psicópata puede matar a otro a sangre fría. Algunos tienen un daño fisiológico, como decías. Hay varios estudios que demuestran que muchos psicópatas tienen un daño en la corteza prefrontal del cerebro, que es precisamente la encargada de procesar estos estímulos. Pero otros no. Otros, teniendo sus plenas condiciones fisiológicas, estando perfectamente capacitados, aún así se sobreponen a estos estímulos y pueden agredir a otros. Y es que, creo yo,
que en ese caso esos psicópatas lo hacen a través del discurso, porque el discurso es capaz de presentar una realidad distinta y presentar estímulos activadores de la violencia que naturalmente no proceden. Y para demostrar esto tengo una sorpresa, que creo que está por acá mi sorpresa. ¿No? ¿No está ahí? ¿Mi estuche? Acá está mi sorpresa. Fíjense, yo desde Chile, con mucho cariño, traje un animalito que muchos le tienen miedo, pero en realidad no hace nada, de hecho está entrenado, ¿verdad? Es un insecto que es el único insecto que en Chile es venenoso, que se llama araña de rincón. Les pido por favor a cualquiera, pero está entrenada, si abren el estuche muy lento no les va a pasar nada. Por favor, ¿usted podría abrir el estuche? Confíe en mí, lentamente, por favor. Esto es en serio, acá no sé si hay los antídotos, en Chile están en todos los hospitales, pero acá no. Si lo abre muy lento, va a poder verla. Las arañas no saltan, así que por favor, despacio. No la apriete, no la apriete. Mírela, por favor. Bien, no hay una araña. Pero a pesar de que no hay una araña, no sé si la señorita, ¿verdad?, que realizó el ejercicio o alguien alrededor se puso bastante nervioso. Reaccionó, su cuerpo naturalmente reaccionó. Reaccionó ante un peligro inexistente, porque la araña no estaba, lo que estaba era la palabra araña que nosotros relacionamos con peligro. Y ese solo discurso, esa sola palabra, logró presentarme un peligro y hizo que yo reaccionara. Recordemos que la agresividad implicaba una reacción natural para protegerme o para proteger a la especie. Por favor. Y así es como nosotros, ¿verdad?, podemos analizar que en las grandes catástrofes, en los grandes genocidios que ha generado el ser humano, siempre ha estado presente el discurso presentando un peligro. Por eso el enemigo, ¿verdad? Yo griego, ojo, la cuna de la democracia. Yo griego, hombre, mayor de edad, con cierto patrimonio, libre, no era igual a un esclavo. Yo soy distinto, ¿verdad? O en algún momento las personas por el solo hecho de tener una piel oscura eran esclavos. Y yo, ¿verdad?, esclavista, no era igual que ellos. Si no era igual que ellos, porque no los consideraba personas, no tenían dignidad. ¿Cuál es la diferencia entre torturarlos, agredirlos, entre a ellos y a una araña, que tampoco es de la especie humana? En el Holocausto judío sabemos que la Alemania nazi invirtió tremenda cantidad de recursos para presentar un enemigo común, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó después de eso. Lo mismo en la conquista de América. Y es que el discurso lo que hace es presentarnos estímulos que existan o no existan, alteran nuestros sentidos para hacer que nosotros actuemos con agresividad. Una agresividad no natural, una agresividad alterada. Y es por eso que los autores al respecto escriben que la violencia es agresividad. Sí, y estoy casi citando textual. La violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada principalmente por factores socioculturales. Así entonces, es que podemos apreciar que en todos estos casos el discurso ha presentado a un otro que no es igual a mí, no es una persona, ¿verdad? Es un ser generalmente inferior y que además es peligroso. Pero bueno, lo bueno es que eso ya pasó, lo bueno es que el discurso hoy día nos genera esas realidades y nosotros estamos libres de eso y podemos vivir tranquilos, felices y en paz. ¿O no? Hoy día existe un discurso generador de psicopatía social. Y al respecto, fíjense, nosotros era normal que nos protegiéramos, era normal que protegiéramos a nuestras familias, pero ¿será normal que protejamos a nuestra patria? Porque claro, yo me conozco, a mi familia la conozco, a mis amigos los conozco, pero ¿qué es la patria? La patria compuesta por un conjunto de individuos que yo no conozco, pero que a través del discurso sé que tienen intereses más cercanos a los míos y que por tanto me presentan un estado de confort, de seguridad, distinto al que me presentan los de la otra patria, por ejemplo. Y claro, hay personas que están entrenadas para eso porque son de quienes nuestra seguridad depende, por ejemplo los militares. Los militares tienen dos procesos en general a lo largo del mundo, ¿verdad? El proceso de entrenamiento que los hace ser atléticos, poder saltar, reaccionar con rapidez, disparar y apuntar, pero además un proceso de adoctrinamiento. Y así nosotros podemos encontrar que en el entrenamiento militar existe un discurso. Un discurso, por ejemplo, a través de los cánticos.
un discurso que ustedes pueden encontrar incluso en internet o cualquier persona que conozca estas áreas, ¿verdad? Un discurso podría ser: al enemigo mataré, a sus mujeres violaré y a sus hijos comeré. Pero qué raro que digan esas cosas. No, claro, porque si yo estoy invadiendo un país ajeno, ¿verdad? Veo que viene un militar enemigo, lo tengo en la mira, no me pongo a pensar, ay, pero ¿para qué lo voy a matar? Capaz tiene una madre igual que yo, hijos igual que yo. En realidad es alguien igual a mí. Probablemente mientras pienso eso ya me llegaron 3 o 4 tiros, ¿verdad? No es muy conveniente. En otros casos, ¿verdad? Algunos cantan: retumba la tierra, un grito de guerra, siento un extraño impulso violento, ¿verdad? Cuando tengo que matar no sé lo que siento: delicia, amor, piedad. Por eso, cuando sucede eso, ruego a Dios en el cielo, dice este cántico, no falte nunca el maldito guerrillero a quien matar. ¿Será eso un discurso generador de psicopatía social? Ahora, claro, los militares, qué bueno que lo tengan porque ellos me protegen, ¿verdad? Gracias a ellos yo vivo tranquilo. Pero nosotros, ¿somos víctimas del discurso generador de psicopatía social? Otro ejemplo: en Chile hay 2 grandes hinchadas de 2 grandes clubes que siempre están peleando el primer lugar. Hay otro que tiene siempre el segundo asegurado, pero hay otros, ¿verdad?, que siempre están peleando los primeros lugares y sus hinchadas son muy famosas. Y las hinchadas, ¿verdad?, las personas de las hinchadas hacen prácticamente lo mismo. Van al estadio los fines de semana, pagan su entrada, invierten recursos, invierten tiempo, cantan para alentar a su equipo, ¿verdad?, saltan a lo largo de todo el partido, andan con su camiseta, pero a la salida del estadio se agreden e incluso se matan en reiteradas oportunidades. Para nosotros eso es típico. Si yo les pregunto por qué se matan, ¿verdad?, lo que me dicen: no, lo que pasa es que ellos son del otro. Si yo analizo qué están cantando mientras saltan a lo largo del partido, podría citarles, por ejemplo, voy a reemplazar la palabra para que no sepan de qué equipos hablo, ¿verdad?, aunque podrían buscarlo. Voy a reemplazarla por el otro. Y el cántico dice: lo más importante en la vida es reventar al otro a puras puñaladas. Ríe cuando el otro esté sangrando. Ríe porque el otro va a morir. Y claro, después de eso salen y no sé por qué se matan. A eso llamo discurso generador de psicopatía social. Un discurso que me hace miembro de un grupo y que me presenta a otro grupo que son enemigos míos. Pero claro, son personas que están relacionadas con la delincuencia y todas esas cosas que nosotros no, ¿verdad? Nosotros no. Cuando hablamos del rico y del pobre, cuando hablamos de liberales y conservadores en política, cuando hablamos de tal institución versus yo que soy de tal institución, ¿estaré siendo un psicópata social? ¿Estaré siendo víctima del discurso que a alguien le interesa que yo asimile? Y si ¿lo estoy haciendo porque quiero o porque alguien quiere que lo haga? A eso llamo discurso generador de psicopatía social. Creo que nosotros debiésemos estar alerta respecto de esos discursos y creo que las herramientas son las herramientas de análisis discursivo. La idea es que lo que haga, lo haga a lo menos sabiendo. Y si no entiendo lo que creo y no entiendo por qué lo creo, no lo estoy eligiendo. Muchas gracias.